Daniel Arias es un creativo publicitario panameño especializado en dirección creativa, branding y desarrollo de campañas audiovisuales y digitales. Actualmente forma parte de El Joint Creativo, una de las agencias independientes más reconocidas de Panamá, donde ha liderado proyectos para importantes marcas nacionales e internacionales. A lo largo de su carrera ha trabajado en la conceptualización de campañas para firmas como BMW, Mini, Beat, Panisi, Levi's y Digicel, destacándose por su enfoque innovador, estratégico y visualmente impactante. Su experiencia abarca publicidad ATL, contenido digital, social media y producción audiovisual. Con una visión fresca y dinámica de la comunicación, Daniel Arias continúa posicionándose como una de las voces creativas emergentes dentro de la industria publicitaria panameña. Y fíjense lo interesante que es hablar con un creativo en esta época, sobre todo. Daniel, bienvenido. Qué gusto, Daniel Arias, con Gracias. nosotros aquí en primera persona para hablar no solamente de su trabajo y de su talento, sino también de esa trayectoria que pues, ya tiene ¿cuántos años? Ay, empezamos fuerte, ¿no? Creo que como del 2012 por ahí, o sea, Bueno, ahí, yo soy malo con las matemáticas, pero 14 años por ahí por más o menos, allá, por sí. allá. Y eso es ver pues tiempo, o sea, Sí, sí, 10 sí, años sí. después haciendo o creando, muchas cosas cambian. Sí. ¿Siempre supiste que querías ser No, creativo? ¿Cómo eras de niño? Me imagino que tenías mucha imaginación. yo digo, O a ver. creo que sí es un tema de que debe haber algún tipo de habilidad, por así decirlo, Ujú. pero yo llegué a publicidad porque era la industria donde yo sabía que no iba a haber matemáticas. O sea, yo... Huyéndole a las matemáticas, yo le huí de otra forma. Yo decía que en el periodismo no iba a haber matemáticas. No, y hoy en el día a día sí veo muchos números y veo muchas cosas, pero en ese momento yo decía, le decía a mamá, yo decía, Esto no yo es lo mío, necesito alejarme de las matemáticas lo más posible de verdad. y empecé por ahí, empecé por ahí. Qué cosas, por ejemplo, te atrayeron o te llevaron? Sí, o sea, las matemáticas. Pero ¿cómo tuviste un encuentro o qué supiste tú de primera mano acerca de la industria creativa de la publicidad? Papá de mi hermanita fue publicista también, era publicista o es publicista, por así decirlo, y yo siempre de peladito iba a ganarme mi chinchena ahí extra y vaina, lo que pudiera, acomodando luces, cable y eso. Metido ahí. Sí, nunca lo vi como una profesión, sino siempre lo vi como un mundo interesante. Sí, estos manes les pagan por pensar, o sea, qué pretty, en verdad, qué pretty. Y Literal, ¿ah? literal, sí. Sí. Y cuando ya fui saliendo del colegio y todas estas cosas, yo sabía que yo no, la universidad, yo no quería ver matemática. Nada de Y eso. mamá me dice, bueno, publicista, si ya se ayuda en producción y carga y eso, yo, mira, ¿por qué no? Por aquí es la Fue cosa. oyéndole a un pavor. ¿Y fue la carrera, o sea, estudiar la carrera lo que esperabas o no tenías expectativa en ese momento? Yo creo que de todo un poco. No te puedo decir que todo se aprende, digamos, como en una universidad. Yo creo que es una carrera, una industria muy práctica. Hablamos hace un ratito de que sí toca ir actualizándose, porque lo Así que yo es. hacía antes no es lo mismo que hacemos hoy en día. Ujú. Entonces, si tengo que responderte si fue una carrera, creo que ha sido mejor. Ha sido mejor de lo Sí. que imaginaba, sí. O sea, la misma puesta en práctica te superó la expectativa. Sí, porque si tengo que resumirte la publicidad o la industria, es, no hay nos. O sea, todo se puede, Claro, todo es posible. La idea es que el reto es que te que puede. compren la idea y que te la paguen y que quieran decir eso. Y eso es un factor importante. Yo siempre he tenido la idea de que para crear, obviamente, hay que tener el talento, que eso es principal. A mí no se me ocurre mucha cosa. Ya. Yo no soy muy de inventar cosas, yo soy más de ejecución que otra cosa, pero siempre he pensado que son mentes privilegiadas, pero que a la vez trabajan con mucha presión. ¿Eso es cierto o hay algo de eso? Es una industria demandante, es una industria demandante. A mí personalmente me pasa mucho. Podemos hablar después del tema de salud mental en la industria, porque Claro, pues claro que sí. sí me he involucrado mucho al respecto con Ujú. eso, pero yo creo que, bueno, naturalmente uno como creativo siempre está pensando muchas cosas y es muy difícil ponerle como, bueno, ya cerré la Para que computadora, se acabó, porque literal la esa gente máquina por... sigue. Sí, la mayoría de personas en el mundo utiliza las redes sociales para distraerse un ratito y Ujú, eso. ujú. Nosotros estamos todo el tiempo en redes sociales para ver qué está ocurriendo, qué está pasando, entonces es muy difícil apagar el switch de Ujú. todas las cosas. Pero personalmente yo siempre he dicho, todas las personas son creativas. O sea,
si es algo que se desarrolla Ujú. con práctica, con experiencia, con clientes, con... A veces te compran la campaña y belleza y vas a la siguiente, y hay veces que no, y te toca darle, O a ¿no? veces pensabas que esta iba la que iba a romperla y dices, Y no, y esa hay no fue. veces que la que no le tenía fe es lo que es. Sí es una habilidad que se desarrolla 100%, se pone en práctica como todo, Claro. pero yo creo que la creatividad está muy encerrada solamente en la industria de publicidad. Yo siempre he dicho, alguien en algún punto de la faz de la tierra se le ocurrió poner 4 pedazos de madera para alguien sentarse para poder tener algo de ahí. Claro, una Eso es conversación. creatividad, ¿sabes? Claro que sí. Alguien en algún momento utilizó un micrófono para poder amplificarla o hablarle. Ujú, Eso es creatividad en general, ujú, más que la industria de decir creativa, las campañas y todas estas ujú. cosas. La creatividad siempre ha estado, siempre, siempre ha estado. Ahora, al momento de crear, por ejemplo, al momento hay factores que entran en la decisión, ¿no? Por ejemplo, la población, el estilo, qué sé yo. O sea, siempre se toma como referencia a qué segmento se quiere dirigir algo o no necesariamente. Porque mucho hablamos también del tema de la televisión. Yo he Sí, hecho mucha mea culpa de que la televisión es demasiado básica en nuestro país y pero da lo que la audiencia quiere. sí, Entonces de ahí no te sí, sales. sí. Mira, en esta industria nunca hay un sí y un no. Mm, Siempre hay un depende. ok. Depende, y eso es lo complicado, porque nunca le puedes decir a un cliente sí, tampoco le Depende del puedes decir que momento, no, depende de es las circunstancias. depende. Panamá, creativamente hablando, está creciendo mucho. O Ujú, sea, hay muchas agencias de publicidad aquí en Panamá que están representando los colores ujú, del país, de la región. Eh, pero creativamente hablando, hay momentos del chispazo donde se me ocurre la idea, vamos a presentarla al cliente como una ujú. iniciativa y todas estas cosas, pero muchas veces hay que entender de que nosotros como publicistas tenemos que entender la necesidad del cliente. O sea, yo no puedo llegar donde el cliente y decirle esto es lo que yo quiero hacer. No, yo tengo Claro. que darte a ti una solución de acuerdo a lo que tú necesitas creativamente. Entonces, nosotros como en la industria utilizamos un formato que se llama brief, que prácticamente Ujú, es como un documento donde el ujú, cliente pone sus requerimientos, sus ujú, ujú. Los objetivos, detalles en los general. detalles, la audiencia a la que quiere llegar. Entonces ya tú como publicista Ujú. agarras todo eso y le das una campaña al cliente de acuerdo a lo que necesita. Entonces, es un trabajo muy en conjunto, cliente Claro. creativo, pero siempre hay la oportunidad del chispazo de decir, se me ocurrió esto, dale. Vamos a ver qué. Más adelante vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial también puede Sí, entrar en juego, si sí o si no, sí. y si se determina o se detecta. Vamos a la pausa de inmediato. Mira, ese no fue el primer bloque en esta conversación interesante, junto a Daniel Arias. Quédese ahí con nosotros que ya regresamos aquí en primera persona. Estamos de vuelta en primera persona junto a Daniel Arias, un creativo, bueno, parte de un conglomerado de agencias que se unió ya, que Sí, es parte de lo que mucha gente conoce como el joint creativo. sí, Sin embargo, pues tiene una trayectoria sumamente interesante, ya alrededor de 14 años o quizá más sí, en la industria, y eso pues da una tabla muy interesante de referencia de cómo, de cómo se hace. Hablabas hace un momento y me gusta que hayas traído el tema a colación, porque yo creo que no solamente en todos los entornos, sino en los rubros, en el rubro de la comunicación, en diferentes ambientes, pero sobre todo en el de la creatividad, hay que hablar y hay que poner atención al tema de la salud mental. 100%. ¿Qué realidad manejas tú? ¿Qué experiencias tienes? Y cómo de alguna manera se puede orientar a mucha gente también. Sí. Mira, la salud mental no solamente en la industria publicista, sino en general, yo Ujú, creo que hoy en día es no negociable. así O sea, es. yo voy a terapia constantemente y la psicóloga me dice, nuestros cerebros no fueron creados no se han desarrollado para Mm, tener tantos impulsos como los que te genera el celular, ujú, empezando por ahí. Y en la industria creativa, como habíamos hablado, o sea, nunca pagas el chip puntualmente y es agotador. O sea, llega un momento donde tú dices, estoy quemado y es totalmente natural. Nosotros en la agencia hicimos una campaña de salud mental a través de un libro. ujú. eh, ha sido uno de mis proyectos como más bonitos que he podido desarrollar, donde hablamos puntualmente de eso. Es como que, man, si tienes ayayáis en tu cabeza o te estás quemando, levanta la mano, brother. No tiene nada de malo Claro, decir, y me estoy quemando o lo háblalo, que sea, y pide ayuda. seguramente Ujú, algo ujú. pasa. Pero sí, es agotador. Yo creo que todas las industrias son agotadas, pero Pero es que causas constantemente, y ahora que dice el tema de quemado, el síndrome este del burnout, o sea, tiene que llegar en algún momento, sí, porque, a ver, la productividad
de cualquier individuo, de cualquier persona, se mide en cuanto a los años que lleva. Sí. Pero cuando tú usas tu cerebro tanto, Mm, pues esa edad cronológica llega antes, sí, porque definitivamente lo has utilizado mucho más que el resto. sí, Entonces, eso de alguna manera a ti también te dice, ok, y qué bueno que hables también del tema de ir a terapia. sí, Yo lo hago cuando considero que es necesario en algún momento, sí, hasta para tomar a veces decisiones. 100%, Es importante. Así como uno busca a Dios, también busca hay que alimentarse espiritual y también a nivel de persona, de 100%, individuo. Y eso lo da la ciencia, la psicología. Y qué bueno que se haga de esa manera. sí. Ahora, ¿crees que también el mensaje o los mensajes que llevamos a través de la creatividad, de conceptos que se plasman a través de una campaña y demás, también cuidan esa parte? Como todas las industrias, Ujú. todo gira en torno al negocio y es una realidad. O sea, a mí me encantaría vivir del arte de mis ideas y estar tirando ideas a pajaritos preñados, pero Claro, siempre hay que, bonitas, sí, siempre hay que velar el negocio. O sea, es una claro, realidad y es donde claro. tú generas como agencia un partnership con tus clientes, decir, hey, tu manera no me simplemente me pagan ideas locas, virales y todas estas cosas, y entendemos el negocio Ujú, y vemos eso. Pero yo creo que sí hay una responsabilidad tanto personal como, digamos, colectiva en una agencia en donde decir: "Hey, tenemos claro. que cuidar el personal y es importante hacerlo". Entonces, la industria va a seguir siendo industria, pero ahí Ujú, es donde internamente, como bien dices tú, yo hago tomé mis decisiones y eso siempre estamos diciendo: "Hey, man, si estás quemado, vamos por un café ujú. o vamos por una pinta al final del día, por lo menos hablar A de algo, relajar, claro. o conversar o me está pasando esto, o lo que sea", porque la idea es tratar de evitar el burnout. Cuando ya te quemas es mucho más complicado volver Sí, porque llegó ya el momento en el que ya. a eso. Entonces, yo em, personalmente, tanto en mis casos personales como con el equipo de trabajo, es, man, si algo está pasando, levanta la mano ujú. y vamos a darle. Has trabajado, has podido trabajar con grandes marcas. Sí. Ahí tenemos un referente de lo que al intro se hablaba, se habló de BMW, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido complicado alguna vez, en algún momento, desarrollar un concepto? Em, ¿O cómo es la cosa? Sin sí. decir nombre, de pronto digo, no, no vamos a quedar más con nadie, pero esto me costó, le dediqué no sé cuántas noches a pensar en esto. Yo creo que más que me costó, a veces también entra un tema de un ego sano, de Ujú, decir, o por lo menos yo personalmente lo hablo mucho con los chicos, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser sexy. Tiene que mm. ser sexy, porque al final y al cabo, ya mañana vamos a estar en otra agencia, o los clientes se van, o todas las cosas, pero el trabajo que uno hace, el trabajo Es que la uno queda para referencia, uno, para el claro, portafolio de uno, para decir: claro. Este man hizo esto y eso". Entonces, más que decir que ha sido una idea difícil, es cuándo es lo suficientemente sexy para poder presentarse y cuándo uno tiene que poner el freno a mano y decir: "No, hay que poner un límite", porque nunca hay una idea perfecta, nunca existe Claro. la campaña perfecta, pero ya uno con el tiempo, con la experiencia, decir, cumple los requisitos y eso, y a veces pegan mucho más de lo que uno imaginaba. ¿Cuál es la connotación de sexy en este caso? Yo creo que es un tema, primero, para que una campaña sea buena, yo creo que el equipo tiene que creer en ella y decir: Claro, lo "Hey, primero. me gusta esto". Yo desde una parte de dirección creativa siempre velo entiendo perfectamente todos los clientes Ujú, hasta cuando digo, ok, cumple con el estándar de cualquier tipo de cliente. ujú. Y ya cuando se termina de validar con el cliente, dice, oh, Ahí gustó. ya está, fue sexy. Y nuevamente, o sea, hay veces que la campaña va a pegar y va a ser muy buena, y hay veces que no va a ser tan ruidosa o como tan poderosa, pero uno dice, hey, cumplí, la puedo compartir. La puedo Yo compartir. decía hace un momento que la llegada de la inteligencia artificial, pues ya está en todos los terrenos. Sí, Nosotros lidiamos a nivel de comunicación con ello, a nivel académico se lidia con ello, o sea, hay que es una forma, quizás, si la gente, yo lo descubrí muy tarde, quiero que sepa, pero si la gente de alguna manera sabe administrar la utilización de la herramienta, es productiva, es beneficiosa y no es, no es cargar, o, mm, sea, o uno, o fresquear, como dice, no sé cuál sería el sí, sí. concepto, pero no delegar el trabajo a cómo es en esta época, se recurre a la utilización, es una herramienta de apoyo, ¿cómo la ves, por Mira, ejemplo? yo a modo personal la veo como tan impactante como cuando llegó el Internet. O sea, el Internet literal nos hiperconectó. Claro. Tú hablas con Sí, otra de la persona de otro país distancia, de con una vez. familiares que no tenían Y por otro cambió lado. antes no existía el Internet, no existían los community managers, o después llegaron el Internet y comenzaron a salir profesiones literal Exacto. nuevas. Ujú. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial.
yo creo netamente que no es negociable el no usar la inteligencia artificial. Tenemos que usarla. Claro. O sea, tan sencillo como eso, porque acelera procesos. Ujú. Es mucho más fácil tener acceso a crear imágenes, videos, a tantas cosas, y eso te permite no depender de muchas cosas que antes te tomaba 2 meses desarrollar, tú lo puedes hacer hoy en día alguien con Ujú. un celular muerto de la risa, Ujú. y ahí es donde una oportunidad creativa de decir, me puedo volar la cabeza porque hoy en día puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, yo creo que todas las agencias a nivel mundial cada vez se están metiendo más IA, pero em, siempre debemos ser IA friendly, Ujú. human first. Bueno, eso es ¿Sabes? Al importante, final y al claro. cabo, la IA, yo creo que nunca nos va a reemplazar, pero sí nos va a hacer evolucionar y va a hacer evolucionar los entregables, todas las cosas en general. Entonces, la inteligencia artificial llegó para quedarse, Claro, tan sencillo como y eso. hace una carrera contra el tiempo espantosa. Todos los días va a cambiar, todos los días va a Claro. cambiar. Vámonos a la última pausa de esta conversación, Daniel, aunque no lo creas, ya se fueron 2 bloques. Vamos a hablar de algo que a mí me llama la atención y es cómo, de alguna manera, a mi parecer, está volviendo antes le decían vintage, o hace poco se le hablaba de vintage, pero las cosas de antes. Sí. Ahora hablamos un poquito al respecto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato junto a Daniel Arias esta noche aquí en Primera Persona. Gracias por mantenerse con nosotros y disfrutar de esta conversación en la que estamos aprendiendo, escuchando desde la experiencia de una persona que tiene una trayectoria interesante y un trabajo también igual de interesante a través de la creatividad. Tú eres experto en eres experto creativo y de Bueno, yo como puesto soy director creativo, o sea, director yo creativo. valido que todas las cosas cumplan con el estándar en general, manejo Ok. un equipo en general, pero sí he hecho dirección de arte, empecé como community manager, he hecho producciones, fotos, todas las Se cosas, ha ido pero por todas las áreas de la sí, industria porque yo creo que prácticamente. es una evolución natural hasta cuando ya Claro. llegas y comienzas a ver un poco un panorama más arriba donde ya no te quedas con la idea, sino ves también negocio, ves la relación con el cliente, manejas equipo y Ujú. sigues Es haciendo. una industria que de alguna manera no tiene un fin, siempre va a estar. A eh, excepción de muchas cosas que la gente dice, como que esto se puede extinguir o esto puede que ya no sea de la misma forma. ¿Tú crees Va a que mutar, siempre va a mutar, mutar? siempre va a Ok. mutar, siempre va a mutar. El humano en general busca conectar. Ujú. La mejor forma de vender algo es conectando. Claro, Conectando, yo creo claro. que eso sí nunca va a dejar de estar. Hablaba yo hace un momento de cómo, y fuera de cámara le comentaba que he escuchado de generaciones nuevas y de a gente no tan nueva que lo analiza y lo piensa, y es que estamos como volviendo no puedo decir al origen, porque si para remontarnos al origen tendríamos que ir mucho, mucho más atrás, pero por lo menos a cosas de hace 30 40 años Sí, atrás que ubicaban otras realidades, pero que eran reales. sí, Porque hoy por hoy se siente sí, mucha falsedad en muchas sí. cosas. Es muy fácil, o sea, todo lo que puedes ver en una pantalla no necesariamente tiene que ser real. Así es. Yo creo que generacionalmente, primero los pelados que ya nacieron con internet, tú y yo no nacimos con internet, llegamos a Ujú. jugar incluso y nuestro networking o nuestras redes sociales en el parque y ahí En la esquina. la raspada era la vaina. Hay generaciones que han crecido con el internet y es parte de sus cosas naturales. Los más pelados son los que Ujú. menos suben cosas en redes sociales. Sí, Nosotros exactamente. que empezamos con esto somos que a veces incluso hacemos este tipo de cosas. Yo creo que la tecnología nos ha hiperconectado, nos ha dado hiperinformación. Ujú, Yo creo que cada vez va a ser más natural que la gente no quiera hiperconexión, hiperconectividad, ujú, sino hiperrelación. De volver a decir, "Ey, ujú. ¿y si volvemos y volvemos a conversar y nos sentamos y buscamos todo eso? Yo creo naturalmente va a pasar eso porque cada vez va a haber cosas más posibles en las redes sociales y eso, que quizás, no sé, aquí sí ya no te puedo asegurar eso, pero Claro. es, vamos a volver a reunirnos. Por eso la industria de los conciertos en vivo y todas estas cosas es, Ujú. Ha tomado también yo más quiero fuerza. ver todo este tipo de cosas, Claro. los vinilos. A mí me encanta, estoy coleccionando vinilos hace par de años en general y pago Apple Music y puedo tener acceso Ujú. inmediato a cualquier Pero cosa. nada como tener El proceso sí, de lo analógico claro. de esto, los algoritmos pueden crearte miles de playlists cada vez que tú tocas el botón.
pero Tener a- ese que fue la antes, maestra, no, la obra maestra. y antes sí, ahí te hice un playlist. Ah, Te hice un playlist, no sé qué. Eso cada vez va a tener un poquito más de peso todavía y es lo que pasa con un poco el tema analógico. Es volver a lo retro, digamos, lo vintage, ujú. porque no es tan inmediato, sino tiene un proceso de disfrute. Cuando se crea, por ejemplo, un concepto, se desarrolla una idea y demás, ¿se piensa hoy por hoy en la plataforma en la que va a salir? ¿Se piensa diferente por plataforma o no necesariamente? Podría decirse que sí, podría decirse que sí. Por ejemplo, depende del presupuesto del cliente también. Además, si le da por Eh, una sola plataforma, si el, nos cli- quedamos en si eso. el cliente me dice, tengo chain, tengo plata, le vendo un plan Oh, oh, 360, le vendo pauta digital, le vendo vallas, le vendo cine, le vendo televisión, le vendo radio, le vendo trasera de buses, le vendo todo lo que sea, porque es claro, un menú en general. claro. eh, Más normal hoy en día, que es más fácil hacer un reel y ya. Ujú. Hay veces que los clientes nos dicen, no, pero ¿para qué voy a hacer, para qué voy a tener una valla en la calle si puedo hacer un reel? Y uno de mis jefes en algún momento le respondió al cliente, a mí me cambió, El me concepto. voló la cabeza porque fue la respuesta más polite y hermosa de decirle. Dijo, todo el mundo puede hacer un reel, pero no todo el mundo puede poner una valla. Y ahí es donde tú como marca te verdaderamente te diferencias. Wow. Chévere, ¿no? Pues claro, porque es que cualquiera pensaría, no, hombre, si todo está ahí, todos están ahí, ¿para qué quiero eso? Pero eso te da otro Sí, nivel. sí, Es tú dices, definitivo. Wow. no soy Para un... volar la cabeza, de Sí, o verdad. sea, y literal estábamos vendiéndole creatividad digital Ujú. y el mismo cliente, creen que calle y todo eso, están en la calle. Y mi jefe, como un gentleman, yo quedé así, yo ¡ah! Lo amo. O sea, yo dije, ¿qué ves? ¿Qué respuesta? Sí. Y me la grabo para decírsela Ah, porque... hombre, viste, es 100%. Ahora que traes eso a colación, así como pasa o como ha pasado en la industria de la televisión, que las redes sociales han llegado y han impactado, Sí, porque han impactado sí. económicamente a los medios de comunicación tradicionales, ¿pasa lo mismo en la industria de la publicidad, de alguna manera? Sí, digo, cada vez las plataformas te dan muchas más herramientas para que le metas más plata. Ujú. Y Y los famosos generadores de contenido. mira, los generadores de contenido, a mí me gusta el término generador de contenido, porque tú eres generador de contenido, los camarógrafos son generadores de Claro, contenido. Yo tengo un poquito de conflicto con los influencers, sí. que te venden todo y eso. No, y la tendencia cada vez va más a gente que no necesariamente tenga un montón de followers, sino Ujú, a alguien que dé un review honesto y real, porque para un ujú, montón de ruido. ujú. Y hoy posteo una marca y mañana posteo otra y pasado mañana Y se posteo nota otro, pero todo si que yo veo a está alguien random cualquiera que me da un review, una opinión bastante real de ujú. determinado producto que yo estoy buscando, digo, te compro más la Sí, idea a porque ti porque es más es la real realidad. que alguien que está cobrando algo en la acá. Por eso creo que la migración natural debe ser a generar contenido y no necesariamente a rockstars ¿Será virtuales. que se de alguna manera, por decirlo en la mejor de las connotaciones, se prostituyó tanto el concepto de que alguien que podía influir en un grupo de Ujú, ujú. personas promoviera algo a creer que es que todo el mundo va a influir para que se compre el producto o la idea? Al final y al cabo yo creo que todo el mundo quiere ser influencer, decir, ay, yo quiero ser famoso y todas estas cosas, pero nuevamente creo que capaz es más el nicho Ujú, y las marcas y nosotros como creativos tenemos que buscar estos perfiles que verdaderamente sean más reales que puntualmente que tengan masividad y todas estas cosas. ujú, A mí me valen más 10 likes reales ujú. que 50.000 likes que no me van a comprar. Has trabajado, decía yo más temprano, con grandes marcas. No vamos a Sí. mencionar aquí las grandes marcas, pero Podemos hacerlo, no pasa nada. sí, Sí. campañas que te haya costado más. Más no económicamente, Ajá. más desarrollar. O sea, dices, chuleta, yo terminé esto y yo dije, aquí hice la maestría. Ok, te puedo dar un top 3 de Ok, campañas. me gusta eso. Una de las más locas. A mí me gusta romper las reglas. O sea, no me gusta Ya seguir cuando el... nos dijo que el contenido tenía que ser sexy, que no necesariamente la connotación de sexy, No, entendí no, no, ya no, no sexual, ideas exactamente, lo bonitas. entendí después, Sí, pero eso quiere decir que está buscando algo diferente. sí, mira, nosotros estábamos haciendo el lanzamiento de una de las motos de BMW y tenemos toda una idea, todas estas cosas, se nos cayó por un tema de presupuesto, íbamos a hacer algo chiquito y en una llamada con el cliente le digo, hey, a los riders les gusta parquear entre ellos y tomarse un par de pintas y vaina. ¿Qué pasa si hacemos una cerveza validada por BMW? Mm, Y hicimos la primera cerveza en el mundo de BMW. Ni en wow. Alemania, que es la casa de Sí, BMW, ni en la casa de la cerveza la hicimos del lado de acá. No fue una idea viral, no fue nada, pero fue algo que, pero claro, ey, surgió aquí. Ajá. pasó y fue no con todos los procesos, una presentación animada.
una llamada. Otra campaña que te digo bueno, más me voy a buscar problemas con mis clientes de no haberlos mencionado que por hablar Y de que ay, la clientes mía en no fue, no. particular. Él ha dicho que ha sido difícil, pero ha Sí, escogido tres porque, bueno, hay que decir tres. sí, que esto no fue campaña, pero sí fue un tema de marca y todas las cosas. Hace un par de años con Nike pudimos tener la oportunidad de hacer un workshop creativo para todo el equipo de la región de Nike. Ujú. Nos fue muy increíble, fue muy dinámico, llenamos un montón y ya inspiramos un montón y como a la semana más o menos nos volvió a llamar Nike y nos dijo, hey, se vienen para Cartagena con nosotros a dar el mismo taller a todo el equipo del lado de ellos, Porque del tuvo un lado B2C. impacto, Sí, claro. me encantó y yo creo que ya mi tercera campaña y digamos proyecto personal es el Ujú, libro de salud mental. Que se llama Otra vez sin brief. El primero lo hicimos para la industria creativa ujú. y el segundo lo hicimos en colaboración con el MIDES, con el Ministerio de Desarrollo Y hoy por Social. hoy se puede encontrar. Eh, Hemos sido muy inteligentes en la Ujú. entrega, hemos estado Ok, en comarcas, en qué colegios, bueno. entonces Muy bien. empezó puntualmente para hacer la campaña de la línea 147, Ujú. que es una línea 24/7 Sí, de apoyo. gratuita de Ujú, apoyo ujú, psicológico. ujú, Ya teníamos la experiencia de la primera versión que se llama Otra vez sin brief. ujú. Estuvimos en vallas, estuvimos en medios aliados virales, donde nos viralicemos un Sí, sí, montón, sí, tuvimos casi 1 millón de impresiones free press gratuita porque es un tema complicado. claro. Y cuando ya llegamos puntualmente con la idea del segundo volumen que se llama Háblalo, Ujú. eh, pasó De así, una vez. literal, y ya nos invitaron a la Feria del Libro el año pasado y bueno, Lo demás es historia. estamos terminando de hacer el deal para ver si participamos este año también en Bueno, Feria del vamos a Libro. estar ahí, vamos a estar pendientes para Bendiciones, poder entonces bendiciones. compartirlo con toda la audiencia. El tiempo venció ya, pero tres palabras que te definen, Daniel, así. Rebelde, Bueno, inquieto y curioso. lo que se necesita para la creatividad, Mm, definitivamente. sí, Daniel, muchísimas gracias. Ricardo, mil De gracias a verdad, qué ti. buena energía y qué interesante compartir tu conocimiento, tu trayectoria y ese talento que tienes y que mucha gente también se beneficia de lo de la salud mental, pues la cereza del pastel, Sí, sí, definitivamente. sí, sí. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio. Recuerden que este contenido lo pueden ver también las veces que quieran a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.